Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes aquí en Minatitlán, México. Que las bendiciones del ángel del pacto sean sobre cada uno de ustedes y les revele siempre su programa correspondiente para este tiempo, que cada día más y más la revelación divina sea en ustedes para conocer las cosas que faltan por ser conocidas y ser afirmados más y más en las que ya conocen. En esta noche o en esta tarde quiero leer en San Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante, donde dice así. San Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces se le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra, será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La revelación del Hijo del Hombre en su venida. La revelación del Hijo del Hombre en su venida. La venida del Hijo del Hombre había sido prometida en el Antiguo Testamento, y todos los estudiantes de la Biblia, o sea, los teólogos, los doctores en divinidad, estuvieron escudriñando cuándo sería el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, de la venida del Mesías. Pues ellos esperaban al Mesías, y también todos los profetas del Antiguo Testamento escudriñaron y diligentemente buscaron cuándo sería el tiempo, o sea, en qué tiempo, en qué edad y dispensación y etapa de las 70 semanas de Daniel caería la venida del Mesías. Y ellos descubrieron que no para ellos, sino para nosotros, ellos estaban administrando aquella palabra profética y estaban ellos consiguiendo todas esas revelaciones. Ahora, encontramos que el pueblo hebreo estaba esperando al Mesías, y el pueblo hebreo, al esperar al Mesías, estaba esperando un hombre en el cual Dios estaría
encarnado, como dijo el profeta Isaías en el capítulo 8, y nos habló de este gran evento del capítulo 8 o del capítulo 7, verso 14, donde dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ellos sabían que el Mesías nacería de una virgen conforme a las profecías del profeta Isaías y también conforme a la profecía del Génesis, en donde Dios había dicho que la simiente de la mujer sería el que heriría en la cabeza al diablo y a su simiente, cuando dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está diciendo a la serpiente y al diablo que está en la serpiente. En esa ocasión está diciendo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, que son estas partes y por aquí cerca de los talones donde le hirió el diablo y la simiente del diablo allá en la cruz del Calvario. Ahora, aquí fue la primera ocasión en que con palabras Dios habló de la primera venida del Mesías para quitar el pecado del mundo y para morir en la cruz del Calvario, siendo herido en el calcañar, y también una lanza o espada traspasando su corazón. Ahora, antes de eso, encontramos que ya Dios había mostrado la venida del Mesías para quitar el pecado del mundo, cuando le dio vestidura al hombre y la mujer. O más bien, esto está aquí en el verso 21, o sea, fue después de esta promesa de Génesis 3:15. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así es que la primera vez en que se habló la promesa de la venida del Mesías fue cuando Dios le dijo a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre la simiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y en este mismo capítulo 3, en el verso 21, representa aquí la venida de Cristo y su muerte, al darle vestiduras, túnicas de pieles a Adán y a Eva. Para darle túnicas de pieles tenía que morir un animalito al cual quitarle las pieles, porque no le van a quitar las pieles y quedar vivo el animalito. La muerte de ese animalito para vestir, cubrir la desnudez de Adán y Eva, representa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, para quitarnos de todo pecado, limpiarnos de todo pecado y así vestirnos delante de Dios en la justicia divina. Y así quedan los hijos de Dios libres de todo pecado. Ahora, encontramos que ya a través del profeta Isaías está hablando que el Mesías
que vendría sería un hombre, pero ese hombre primero aparecería como un bebé o infante en el vientre de su madre o en el vientre de una virgen. Nacería de ella, nacería en Belén de Judea, como también dice la profecía, y luego crecería, y ya en su tiempo de su ministerio sería presentado como el Cordero de Dios, pues en los sacrificios del pueblo hebreo encontramos que Dios le estableció sacrificios de corderos y de machos cabríos, los cuales son tipo y figura del Señor Jesucristo en su primera venida para quitar el pecado del mundo y reconciliar a los hijos de Dios con Dios. Ahora podemos ver que la reconciliación del ser humano con Dios es por medio de Cristo y su sacrificio representado en el macho cabrío que el pueblo hebreo sacrificaba una vez al año. Y Cristo es nuestra paz y es nuestra Pascua también. Todos estos sacrificios hechos por el pueblo hebreo, por la paz, por el pecado y así por el estilo y por la reconciliación, todos señalan a Cristo. Muchos sacrificios y muchas cosas en tipos y figuras representando a uno solo, al Señor Jesucristo, en quien se cumplieron todos estos tipos en toda su plenitud. Encontramos que el Señor Jesucristo había sido representado en sueños y en visiones y también en tipos y figuras diferentes y en eventos diferentes que ocurrieron a profetas de Dios, en los cuales se reflejó Cristo, por ejemplo en David, cuando dijo: horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Allí se estaba reflejando Cristo. También en José, el tipo perfecto de Cristo, el cual lo representa en su primera venida y también en su segunda venida. Y así por el estilo tenemos un sinnúmero de hombres de Dios, los cuales Cristo se representó. Por ejemplo, en Jacob también Cristo se representó, y también en el pueblo hebreo. Por eso del pueblo hebreo dice: de Egipto llamé a mi hijo. Y luego encontramos que por medio de Moisés sacó de Egipto a Israel, el pueblo hebreo, y lo llevó hacia la tierra prometida. Y luego, cuando nació Cristo y vino el rey Herodes, como 2 años después, y fue a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo, el arcángel Gabriel le dijo a José: vete a Egipto, porque buscarán al niño para matarlo. José se fue a Egipto, y cuando llegó Herodes, o el ejército de Herodes, para matar a los niños de 2 años hacia abajo, ya había escapado José y María con el niño Jesús. Estaban en Egipto, lugar que el rey Herodes menos se imaginaba que podía estar el niño Mesías, el rey de Israel. Luego, pasado el tiempo, murió el rey Herodes y todos los que buscaban la muerte del niño. Y el arcángel Gabriel le dijo a José en sueño: regresa o vete a Nazaret, porque los que buscaban al niño para matarlo
ya ha muerto y fue llamado el Mesías de Egipto, donde estaba y donde ya llevaba cierta cantidad de tiempo, y fue llamado para habitar, vivir y ser criado en Nazaret. De Egipto Dios llamó a su hijo, lo llamó a la tierra prometida, lo llamó a vivir en Nazaret. Ahora miren cómo se cumplen las escrituras, cómo Dios ha colocado todo lo que Él ha de hacer, todas las cosas que han de suceder, las ha colocado primero en tipos y figuras y en diferentes profecías. Los tipos y figuras, los simbolismos, y todo esto son profecías de las cosas que deben suceder en cada edad o cada dispensación y cada mensajero. Ahora encontramos que en Cristo se cumplieron los tipos y figuras de la primera venida del Mesías, y todo ocurrió en forma sencilla, en una forma común y corriente del pueblo. Ocurrió como una necesidad, ocurrió como parte de las necesidades de los seres humanos y del pueblo hebreo. Así es que podemos ver que el programa divino siempre se entrelaza con el pueblo de Dios y sus costumbres y sus necesidades y su vida diaria. Y ahí es donde algunas personas no pueden ver el programa de Dios siendo llevado a cabo, porque aíslan el programa de Dios de la vida diaria del pueblo, del común del pueblo, cuando es lo contrario. Viene a ser parte del común del pueblo, de las necesidades del pueblo y de todo lo relacionado al pueblo, y pasa su cumplimiento como cosas comunes y corrientes del pueblo. Pero los hijos de Dios que viven en el tiempo en que Dios está cumpliendo sus promesas, reciben de parte de Dios la revelación divina, como aconteció con el apóstol San Pedro en esta ocasión que hemos leído, donde Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Allí estaba el Hijo del Hombre prometido, el Mesías prometido. Allí estaba, en el cumplimiento de la promesa divina, desde el Génesis hasta Malaquías. Allí estaba el Mesías, el Hijo del Hombre. Cuando se habla de la venida del Mesías, se habla de la venida del ángel del pacto, velándose en carne humana en un profeta. Por eso, el pueblo hebreo siempre, cuando ha hablado de la venida del Mesías y su espera por la venida del Mesías, ha dicho que está esperando un profeta, porque un profeta siempre es un hijo del hombre. Y cuando el Mesías aparece en la tierra, tiene que ser el ángel del pacto, el ángel de Jehová, metido en un velo de carne, en un profeta, para cumplir toda promesa divina. Por eso, el pueblo hebreo estaba esperando un profeta, porque un profeta es un ser humano en la fase o etapa más alta en que puede estar un ser humano. Pues un profeta es un hombre con las dos conciencias juntas, en donde opera un espíritu teofánico ministerial de la sexta dimensión en y a través
de carne humana. Y por esa causa puede traer la palabra, el mensaje divino, desde el cielo a la tierra, a los seres humanos. Y ese es el tiempo en que la raza humana recibe un mensaje directamente del cielo, por medio de carne humana, donde opera un espíritu teofánico, un espíritu de la sexta dimensión, del cielo, del paraíso, para traer un mensaje divino a la raza humana, y así las cosas que han sido representadas en tipos y figuras, en simbolismos bíblicos y proféticos, se convierten en una realidad y son dados a conocer esos simbolismos, esos tipos y figuras, en cuanto a lo que significan y en cuanto a su cumplimiento a medida que van siendo cumplidos. Por eso, cuando estaba en la escena terrenal, en medio del pueblo hebreo, Jesús de Nazaret, siendo el Hijo del Hombre en su medida, siendo el profeta señalado por Dios, por medio de Moisés y demás profetas que habría de venir, y que sería ese el ungido Mesías, Cristo, y ungido significa lo mismo. Es el hombre ungido con el Espíritu de Dios. El hombre ungido con el Espíritu teofánico de Dios. El hombre ungido con el ángel del pacto. El hombre ungido donde habita el ángel del pacto para cumplir sus promesas correspondientes para ese tiempo. Por eso, cuando apareció el Mesías, era exactamente, perfectamente quien había dicho el profeta Malaquías que sería el Mesías. Era el que decía, Malaquías capítulo 3, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese fue Juan el Bautista, el precursor de la primera venida del Mesías, preparándole el camino, anunciándole al pueblo que después de él vendría un hombre, vendría otro profeta, vendría uno, un hombre, un profeta, del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado. Y dijo, él vendrá después de mí, y yo los bautizo a ustedes con bautismo en agua de arrepentimiento, pero él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, lo cual cumplió el día de Pentecostés. Y ahora sigue diciendo, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Quién vendría después de Juan el Bautista? ¿Quién vendría después del precursor de la primera venida de Cristo? ¿Quién vendría después del hombre, del profeta que le estaría preparando el camino al Señor? Sería el Señor. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿A quién deseaban? Al ángel del pacto, al Señor, al Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Y ese es el que dice el profeta Malaquías, que vendrá, y ese es al cual este profeta precursor, después Juan el Bautista, le estaba preparando el camino. Juan decía, yo no le conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo, sobre aquel que tú veas el Espíritu Santo descender sobre él en forma de paloma, ese es él. Y Juan dio testimonio de que Jesús de Nazaret era esa persona, y dijo, y yo le vi descender sobre él. También dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo identificó correctamente, lo identificó con la venida del Espíritu Santo sobre él, para morar en él, viniendo a su tabernáculo o templo humano de carne, viniendo el ángel del pacto
a su templo, el Señor a su templo humano. Y luego también lo identificó con los símbolos del Antiguo Testamento del Cordero que el pueblo hebreo sacrificaba, el Cordero Pascual. Juan el Bautista lo identificó como ese Cordero y demás sacrificios que el pueblo hebreo llevaba a cabo. Bien, ustedes lo identificó con los símbolos que daban testimonio de la primera venida del Mesías. Y Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Para saber quién era el Hijo del Hombre, quién era aquel profeta, el Hijo del Hombre, se requería algo más que un conocimiento teológico, se requería algo más que un conocimiento religioso de alguna religión en particular. Se requería la revelación del cielo, la revelación del Padre Celestial, para poder conocer quién era Jesús de Nazaret, quién era aquel profeta que había aparecido en medio del pueblo hebreo, del cual algunos pensaban que era o Juan el Bautista o era el profeta Elías que había resucitado, o era algún otro profeta. Pero se requería saber quién era Jesús de Nazaret, se requería saber quién era aquel, el Hijo del Hombre, que estaba en pleno ministerio. Y esto dependía del cielo, del Padre Celestial. Ahora cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, recibió del cielo la revelación del Hijo del Hombre en su primera venida. Recibió la revelación de que el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, era nada menos que el Hijo del Dios viviente, era nada menos que la columna de fuego, el ángel del pacto, en forma humana, vestido de carne humana, en la forma de un profeta, con las dos conciencias juntas, viendo el pasado, el presente y el futuro, y dando testimonio de las cosas del pasado, de las cosas de aquel presente que estaban aconteciendo y que estaban profetizadas y siendo mostradas por Jesús por medio de la Escritura, la cual daba testimonio de las cosas que tenían que suceder en aquel tiempo. Por eso él siempre decía: escudriñad las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Daban testimonio del Hijo del Hombre, las Escrituras. Daban testimonio que era el tiempo para la venida del Hijo del Hombre, para la venida del profeta que estaría ungido con el ángel del pacto, habitando en él en toda su plenitud. Pedro fue bienaventurado. Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta iglesia y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la roca de la revelación divina. ¿De la revelación divina de quién? Es el Hijo del Hombre, en cada edad y en cada dispensación. Encontramos que Pedro tuvo esa bendición grande de saber quién era el Hijo del Hombre en su primera venida. Era el Hijo del Dios viviente, secreto
que mantenía a Jesús. Y siempre hablaba del Hijo del Hombre, pero era Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Para la primera venida, para la segunda venida del ángel del pacto, para la segunda venida de Cristo, el secreto estará en la venida del Hijo del Hombre e Hijo de David, como Rey de Reyes y Señor de Señores. La primera venida fue Hijo del Hombre e Hijo de Dios, como Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. Y luego fue predicado durante toda la dispensación de la gracia la venida del Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Y fue predicado en el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, con el cual quitó el pecado del mundo, con el cual quitó el pecado de todos los hijos de Dios y los limpió con su sangre preciosa. Y para la segunda venida del Hijo del Hombre, Él viene como Hijo del Hombre e Hijo de David en su obra de reclamo, como León de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la revelación del Hijo del Hombre en su venida en el fin del tiempo, de la cual habló el Señor Jesucristo cuando dijo que como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Será Hijo del Hombre e Hijo de David, como León de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Como el relámpago que sale del oriente, la tierra de Israel, donde fue la primera venida del Hijo del Hombre, y fue como Hijo de Dios y como Cordero de Dios. Y se muestra en el occidente, donde será Hijo del Hombre e Hijo de David, Rey de Reyes y Señor de Señores, León de la tribu de Judá, en su obra de reclamo, en donde Él ha prometido revelarse, manifestarse conforme a las profecías bíblicas contenidas en la Escritura. Por eso, cuando el séptimo ángel mensajero habló de la venida del Señor, en Apocalipsis, capítulo 19, verso 11 al 21, Él lo simbolizó en un jinete, en un caballo blanco, como lo presenta Apocalipsis 19. Y dijo, él estaba muy pensativo y pensaba, habrá otro avivamiento, otro despertamiento. Y dijo, del occidente vendrá un jinete en un caballo blanco. Recorreremos ese camino una vez más. Un jinete en un caballo blanco. Y dice, es una promesa. Si es una promesa, está en la Escritura. Y es una promesa divina. Y esa promesa divina está en Apocalipsis capítulo 19. En Apocalipsis capítulo 19 no nos muestra de qué parte es, si es del norte, del sur, del este o del oeste. Pero la primera venida de Cristo, la primera venida del Mesías, del Hijo del Hombre, fue en el oriente. Y la segunda venida del Hijo del Hombre está señalada para el occidente. Así como el sol sale
en el este y se esconde en el occidente, o sea, en el oeste. Y ahora, siendo que estamos viviendo en el fin del tiempo o fin del mundo y fin del siglo, Dios ha traído más luz con relación a la venida del Hijo del Hombre en el fin del tiempo. Y nos muestra que es en el occidente, en donde vendrá un jinete en un caballo blanco y será del occidente. Allá fue del oriente la primera venida del Hijo del Hombre, y por eso nació allá en el Medio Oriente, en Belén de Judea. Pero para la segunda venida del Hijo del Hombre será del occidente. Por lo tanto, el occidente tendrá la manifestación gloriosa de la segunda venida del Hijo del Hombre, y será Hijo del Hombre e Hijo de David, y León de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Esa es la revelación de la venida del Hijo del Hombre. Esa es la revelación del Hijo del Hombre en su venida para el fin del tiempo. Revelación que tendrán los escogidos de Dios, con la cual reciben la fe, la revelación para ser transformados y raptados. Porque la fe estará basada en la venida del Hijo del Hombre como Hijo del Hombre e Hijo de David en su obra de reclamo, como León de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. La revelación del Hijo del Hombre en su venida. Toda persona que, como el apóstol San Pedro, tendrá en el fin del tiempo la revelación del Hijo del Hombre en su venida, en el fin del tiempo será una persona bienaventurada, como lo fue el apóstol San Pedro. Y aunque las religiones de aquel tiempo y el sumo pontífice y los sacerdotes de aquel tiempo y los doctores de la ley y los fariseos y saduceos no tenían esta revelación de quién era Cristo, Pedro sí la tenía, y eran bienaventurados Pedro y los demás que recibieron esta revelación. Y así es para el fin del tiempo, para todos los hijos de Dios, los escogidos de Dios, que tendrán la revelación del Hijo del Hombre en su venida. Ellos se entenderán, conocerán que la venida del Hijo del Hombre será como Hijo del Hombre e Hijo de David, como León de la tribu de Judá en su obra de reclamo, como el Hijo de David, Rey de reyes y Señor de señores. Esta es la revelación del Hijo del Hombre en su venida. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y les ayude a todos. Y siempre la revelación del Hijo del Hombre en su venida, en el fin del tiempo, esté fluyendo en vuestras almas, en todo vuestro ser, y estén firmes en la venida del Hijo del Hombre e Hijo
de David, del león de la tribu de Judá, del Rey de Reyes y Señor de Señores, en su obra de reclamo, conforme a como fue profetizado en símbolos y en tipos y figuras diferentes y en diferentes formas en que fue profetizado. La venida del Hijo del Hombre en el fin del tiempo es el evento más importante que la raza humana tendrá en este tiempo final. Ningún otro evento de la raza humana igualará al glorioso evento de la venida del Hijo del Hombre, como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en su obra de reclamo. Por eso, Cristo nos dará a todos la revelación del Hijo del Hombre en su venida. Esa es la revelación que todos necesitamos. Esa es la revelación más gloriosa que el ser humano puede recibir en el fin del tiempo. Y al tener esa revelación, las palabras dichas por el Señor Jesucristo a sus discípulos se repiten a nosotros. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque muchos de los profetas y de los justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Somos personas bienaventuradas que vivimos en el fin del siglo, en el fin del tiempo y en el fin del mundo, para disfrutar el evento más grande señalado en las Escrituras, el evento más grande del programa divino, el cual causa silencio en el cielo por media hora, cuando fue abierto ese séptimo sello en el cielo. Somos personas realmente bienaventuradas. Por eso, que las bendiciones del ángel del pacto, el Señor Jesucristo, sean sobre cada uno de ustedes, y que la revelación del Hijo del Hombre en su venida fluya libremente en vuestros corazones, y así la bienaventuranza señalada en la Escritura sea una realidad para cada uno de ustedes y se materialicen en cada uno de ustedes las bendiciones prometidas para los escogidos para el fin del tiempo, fin del siglo y fin del mundo. Y pronto seamos todos transformados y raptados antes que caigan los juicios divinos sobre la tierra. La revelación del Hijo del Hombre en su venida. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches.